Namaste, friends. Una palabra que siempre está presente en la historia de la humanidad y que todos quieren lograr es el éxito. Significa que todos quieren tener éxito, pero la mayoría de las personas no sé cómo tener éxito en la vida. Hoy hablaremos sobre el métodos, el pasos por los cuales podemos lograr nuestro éxito. Sí, sabes que todo tiene una solución y todo tiene un método. Básicamente, las personas que tienen éxito han adoptado una cierta fórmula, ciertos pasos, metodología por los cuales se tienen éxito. Ok, ok. Si una persona realmente quiere tener éxito en la vida, él o ella debe tener 5 M. Sí, estoy hablando de la M. English M. English M. Significa M para M for mango, M para mango, el mango. Nuestro primera MQ nos ayuda a triunfar en la vida. Soy yo. Debe ser yo. Y que me refiero significa la mayor parte del tiempo descubrirás que no somos yo. Somos ellos. Nosotros, tú, significa nuestro, toda la personalidad está influenciada por el entorno externo o la enseñanza externa. Así que incluso nuestro sono, sé lo que necesitamos de nuestra vida, siempre estamos en constante lucha lo que quieren. Cuando la cosa no te queda clara ni siquiera y nosotros que lo que queremos en nuestra vida como podemos tener éxito para tener éxito. Primero necesitamos el yo y cuando lo digo no significa ego, yo significa tú mismo. Sí, ya, sí. Su individualidad y su individualidad pueden venir con el amor propio cuando comenzando a vernos reunidos con nosotros mismos. Nuestro yo comienza a surgir. El amor propio comienza a surgir y cuando el amor propio es una de las cosas más difíciles. En el nivel superficial puedes decir eso y
puedes pensar y puedes decir que todo el mundo se ama a sí mismo. No, digo firmemente que no. El amor propio es uno de dos. Lo más difícil porque una persona que está enamorada de sí mismo no puede permitir la basura de otra persona. La suciedad de otras personas para verter en su cabeza de modo que la primera MQ. Lo que requerimos soy yo. Cuando el concepto de mí es claro y cuando lo está, Kuma puede ser yo, yo. La meditación ayuda. La meditación no figniza la única mundo espiritual que la gente despide de la vida, ente de la vida o la salvación, el nirvana. Iluminación. Esto es algo secundario. Lo principal es la celebración de la vida. La meditación nos da la celebración. La meditación nos da la claridad de nuestra mente. La meditación nos ayuda a encontrar el yo, de modo que para conocernos a nosotros mismos necesitamos el meditación. Y déjame aclararlo y que es un concepto mío erróneo sobre meditación. Como te dice, no se relacionó únicamente con la vida pasada para la vida futura o cosas de vidas pasadas. La meditación significa relación profunda y para eso no noticias como en el yoga. Se dice un Padmasan que tiene que hacer práctica para Padmas. No. Puedes hacer meditación en una sile o mi experiencia incluido todo en tu cama puedes meditar. De modo que la meditación no es uno acento serio que ha sido creado por la gente astuta para hacerlo. Mucho trabajo duro. No, la meditación es lo muy fácil. Entonces la meditación nos ayuda a conocernos y nosotros mismos para encontrar nuestro yo. Y cómo podemos ser yo así que la meditación. Pero el problema es que ¿cuál es la necesidad de la meditación? Para la meditación necesitamos el dinero. Sí, así que la primera M soy yo. La segunda M es el meditación
y la tercera M es el dinero. Money, money, money. El dinero tiene una definición diferente. Sí, diferente. Y requisitos diferentes para la persona diferente. En Hindi se dice que roti, कपड़ा और मकान significa pan, ropa y una vivienda. Estas tres cosas las puedes irregular de acuerdo a tu idoneidad o estilo de vida. Básicamente, cuando comenzamos a meditar, el meditación pensamos en nuestra pobreza, el pensamiento de nuestra día a día penetra en nuestra mente. Ese pensamiento Y es pensamiento. Venir a nuestra mente y no puedes centrarnos correctamente en meditación y podemos no profundizar en la meditación porque la enfermedad del dinero o la falta de dinero o la pobreza o problemas relacionados con el dinero surgen en nuestra mente. Por lo para una meditación más profunda, necesitamos una base sólida de dinero. Y cuando digo una vez sólida de dinero, no significa miles de millions o millions. No, todos el mundo puede elegir cómo puede sobrevivir. O en el medio, ni el mínimo ni el máximo, porque ambas cosas son peligrosas. Por lo mínimo, nuestra mente puede obligarnos a pensar por más y porque el máximo nunca el ganable, porque nadie está en el máximo en la India es dicho que todos en mudos tienes los 75 paisas y el N le faltan 25 paisas. Nadie tiene el una rupia. Una rupia significa que nadie tiene el dinero significante. Por eso, incluso en más rico de los ricos o la persona todavía está equipada adquiriendo y obteniendo más y más dinero, por lo que la definición de dinero cuánto necesita debe ser clara y debe organizar es dinero para que pueda sentirse en silencio en meditación. Y si tiene el suficiente dinero, los pensamientos no deseados en tu mente no penetrarán y no ser distribuido, por lo que el tercero, el en dinero. Esto necesita. ¿Cómo se puede adquirir dinero? Ser recogido.
para eso necesitas los math. Y Kyunda digo los math. SQ, Curetes, MSL methods y Kyunda digo math. No debería ser o no tener por Q se así nivel superior. No es necesario ser Albert Einstein. Puede ser una simple calculation por examinarlo de manera india o en todas partes. Los tipos de sumas de pérdidas y ganancias se resuelven fácilmente y por eso digo los metas y me refiero al resumiendo. Debes intentar resumimiento cada vez más y tanto como si posible porque Kyunda se intenta el cuestión de ranger nuestra células cerebrales se activan y cuando se activen nuestras células cerebrales activito comienza a funcionar correctamente y cuando comienza a funcionar correctamente nuestra la capacidad de razonamiento comienza a cuando nuestra capacidad de razonamiento es educado podemos calcular las cosas. Kyuda digo carta M maths. Math significa debes tener el poder de calcular y el poder de calcular debe ser o desarrollarse o puede ser ayudado por las preguntas de razonamiento o es tipo de medidas o puede ser una mesa simple o puede ser una mesa mixta. Por ejemplo, tú 5 ya el 7 ya está tipo o simple estoy y equilo de esta manera o incluso la pregunta de razonamiento usar repetidamente la palabra de razonamiento, la pregunta de razonamiento o la pregunta lógica o la lógica abstracta o un tipo de lógica que de mente puede usar nítida e cuando de mente extra aguda y cuando tu mente extra aguda podrás hacer el cálculo correcto. La vida no es ni da vida. En calcula para el éxito. Cuando digo el éxito, cuando comienza esta teme y desemela, repito, de nuevo y que te quede claro que te estoy diciendo que completo éxito en el desarrollo. No estoy hablando de éxito mundo o espiritual. Éxito espiritual purpose, sí, tienes éxito en la vida. Y si no tienes la experiencia
spiritual está vicio. Le falta algo muy importante. Y si ten espiritual, todavía te falta algo por te. Buddha. Buddha. No podía ganar honores la vida. Dependía de otros. I'm repeating it. Listen. Todavía el falta algo porque Buddha no podía ganarnos la vida. Dependía de otros. Y eso no es también integridad le da vida. Una persona debe ser completa. Debe tener una base sólida de dinero. Debe tener una experiencia más profunda y más elevada de espiritualidad. Porque la persona puede estar completa solo cuando tienes ambas cosas. Cosas que tienen éxito en la vida mundial e éxito en la vida espiritual vida y cuando tengo éxito en ambos. Naturalmente, tendrá éxito en la vida social también y su relación interpersonal también estará en la altura. Mark y él podrá celebrar la vida así. Y matemático mientras Diego repetidamente el razonamiento y el segunda las cosas en la música nuestro quintet es la música cuando digo la música no soy diciendo que usa un tipo particular de música hasta que me gustaría un consejo. Usted la música debe ser su y si no gestan las conciencias porque las conciencias creen lo da. El problema con esta conciencia es que crece emoción y aquí necesitamos la música ha sido científicamente elemento que demostró que la música nos ayuda en las células cerebrales y nuestras células cerebrales se desarrollan, se penetran. Es porque la música tiene la frecuencia, especial nos ayuda a activar nuestras células cerebrales. Se ha demostrado que el psicología, el científico ha experimentado con los árboles o en las becas el música se tocaba y tenía en timbio que la veces estaban orden y producción más lejos y otras veces se tocaba música fuerte y se reducía la producción de lacher por la que lo que en aconsejable no es aconsejable
todo el debes escuchar la música suave en algún momento puedes escuchar la música dura, porque la música dura también nos ayuda en la catarsis, porque es muy difícil para bailar sin la música del corazón, así que si quieres bailar puedes yura sala dura música, pero poco e poco deberás conformarte con la música, si que cuida si la faluata o pueda ser sentur or la que si que siente que tal vez piano e guitarra or puede ser armonio, lo que es nuestro local cultura. Tu local cultura, tu cultura local. Puedes encontrar otro tipo de música que es muy el calmar y disparar palabras y muy importante. La música debe ser el tener el capacidad de disparar la experiencia de cómoda tranquilidad, le da una tipo de especial efecto positividad es usted, por lo que necesitamos el 5M para tener éxito, para tener éxito, para tener éxito, para tener éxito. Para tener éxito en tu vida, comienza con la música y la música matemática te ayuda, te música te ayudará a conseguir la activación de la célula cerebral, pues sabes que tenemos los dos y parte de nuestro cerebro hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, nuestro lado derecho del cerebro se activa más por la música. La música y la música debe tener la frecuencia especial que puede encontrar en YouTube porque puede invadirle tipo de música que te ayuda y tú y con la música debes comenzar el regimiento que estrenos que tiene de regimiento. Ahora estoy diciendo la letra, la música y la mente hacia abajo. Tu capacidad de regimiento mejorar y te dará un cálculo que será el cálculo de tu vida y la vida es solo un cálculo nada más que eso que la persona que tienen éxito y que las personas que han calculado su vida maravillosamente y su cálculo es exitoso, por lo que el éxito no es tan grande problema que sabes que si deseas abrir un fondo y si tienen cientos de la vez si no sabes la vez pueden abrir esta por lo
Q será difícil para usted, pero sí, usted sabe que la lengua pertenece a Q será dura. Tomara la lengua e vivir la severa de la misma manera el éxito de la vida está bien de la misma manera sí. Conocemos la claves correcto sí. Conocemos la forma correcta de éxito para tener éxito. Ayúdenos a hacerlo cuando el currículo se haga después de que podamos ser el de dinero y el dinero son necesarios para la vida. ¿Sabes que el dinero y el dinero son necesarios requisito básico? El odis nos la de satisfacción básica o requisito básico de vivienda y casa y pan y ropa que se requerido porque no estamos viviendo en la jungla o el bosque, podemos vivir sin ropa. Y porque necesitamos tantos trabajo, algunas personas pueden vivir con menos ropa, algunas personas pueden. Permítanos la pobreza y tener éxito, pero porque torturarnos cuando podemos ganar el dinero para que cuando el dinero esté allí, podemos meditar y cuando somos capaces de meditar, tendremos éxito en alcanzarnos nuestros misos y nuestro propósito básico de vida es el éxito total. La vida suprema y ejecutas es que tienen la vida feliz ha adquirido su nirvana o pacifia o celebración o incluso no se de tanto énfasis en nirvana. El nuestro propósito básico de la vida es la celebración de la celebración. La realización está en la vida que podemos para obtener el nirvana o la iluminación o buddhatva और este tipo de cosas simplemente. Los sobre de la celebración son una relación profunda, así que con la música debes comenzar. Su cálculo desarrolló la capacidad y razonadas para hacer cada vez más razonables preguntas de dinero seguirán después de esa meditación y déjame repito de nuevo que la meditación no es un trabajo serio ya que se ha dicho que no es como mi cara se pone seria algún día. No soy tan seria
no están seria y para ese no necesita ese tipo de postura, necesitas ser total y puedes encontrar tu manera o puede ayudarte en tu manera. Sí, cuando digo tu manera, porque cada uno es única y cada la persona se curaría en una cultura diferente, different culture, una entorno diferente estructura de ADN y diferente mustre y diferente grupo de peres es diferente. Y el clima o el temible es diferente. Cada persona tiene una actitud diferente. Hacia la vida por lo que él y la deben tener una forma diferente de meditación. La palabra meditación se ha vuelto tan seria cuando estoy usando esta palabra. Porque no significa dale un serio, porque es en hindi se dice que hasiba, kheliba, dariba, dhyanam. Hasiba, kheliba, dariba, dhyanam significa hacer jugando, riendo. Ok, puedes saber que el verdadero éxito y la verdadera felicidad solo llegan cuando son capaces de lograr el objetivo final de la vida y el objetivo final de la vida es conocerte a ti mismo. ¿Quiénes soy yo, amigo tan queridos amigo? Cuando te estoy dando las 5 cosas para tener éxito, déjame repetirme: meditación, dinero, matematicio o música. Y música estoy haciendo cosas que ayudarán a tener éxito en la vida y completar el éxito. Y cuando digo el éxito total, tendrás éxito económicamente, tendrá éxito espiritual y cuando tengo éxito en su vida social, la vida y otras cosas también se lograrán. Así que está bien. Ok, friends, solo presenta atención a lo que te te todo purda está haciendo cosas en la vida y estoy tan segura que podrás lograr lo que siempre has decidido para la vida. Ok, amigos, amigas, o si tenéis alguna consulta, puedes anotar en mi NY curdo de comentarios. Cuida de comentarios no está disponible. Ella está mi id de correo electrónico LL Obeja. Pueden escribirme directamente por cura para la mayoría de ustedes
Tibenen mi numero de teléfono, pueden WhatsApp, yo como estoy, puedes leerme en cualquier momento. Hoy estoy disponible las 24 horas para ti porque el propósito básico de mi vida he logrado mi yo. Por eso dicho mi principal estoy diciendo que estamos aquí para crear un mundo de celebración, para crear un hermoso mundo que celebramos, mundo, feliz mundo, bello mundo, mundo libre de prejuicios, todas las cosas negativas y libres podemos lograr que solo tratemos de seguir. Estoy haciendo 5 pesos. Ok, amigas, amigos, gracias, gracias. Y no sé bien así, serioso como so siempre. Se feliz así existamos. Mis mayores deseos son contigo lo mejor. De suerte, mucha suerte. I have tried my best to speak in Spanish, but I know I have committed some mistakes there, or many mistakes. Please forgive me for that. Sorry for that, but I am trying my best. Gracias. Best of luck. Namaste. Okay, friends. Namaste. 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 Namaste.